Oculto tras los muros de piedra del Vaticano. No solo hay fe y poder. También hay secretos. Secretos enterrados por siglos. Santos preservados con métodos del antiguo Egipto. Tesoros y conocimientos que tal vez nunca debieron salir a la luz. Sombras, silencios, puertas cerradas. Hoy abrimos esa cripta. 7 misterios que siguen latiendo en el corazón del Vaticano. Abrochate el cinturón. Entramos. Antes, deja tu like y suscríbete. La suerte siempre acompaña a quien se atreve a mirar dentro. Durante más de 2000 años, una pregunta persiste. ¿Dónde descansa Alejandro Magno? Su tumba fue célebre. Emperadores y reyes la visitaron. Luego, el rastro se extinguió. Pero existe una hipótesis audaz. La respuesta no estaría en el desierto, ni bajo las ruinas de Alejandría, sino en Italia, en una basílica veneciana. La teoría dice esto: tras su muerte en el 323 a.C., el cuerpo de Alejandro fue colocado en Alejandría. El lugar se volvió peregrinación. Los siglos pasaron. El mundo cambió. Un mercader veneciano habría robado la momia. La llevó a Venecia. Y, por un error monumental, fue venerada como San Marcos. Allí, en la Basílica de San Marcos, habría dormido la mayor falsedad de la historia. ¿Exagerado? Los cronistas aseguran que la tumba de Alejandro era conocida. Julius Caesar, Augusto. Todos la visitaron. Y sin embargo, desapareció del registro. Como si alguien hubiera borrado la página. Si la momia de Venecia fuera Alejandro, no hablaríamos de una confusión menor. Sería un encubrimiento global. Durante siglos, fieles rezando ante un emperador, creyendo honrar a un evangelista. Un cambio de nombre, que reescribe la historia. Las religiones nos dieron relatos. Historias que marcaron culturas. Pero a veces, los relatos se repiten. Con detalles tan similares, que inquietan. Existe una teoría polémica. Afirma que la historia de Jesús no sería única, sino una versión renovada. Del dios egipcio Horus. Miles de años antes del cristianismo, ya se contaban pasajes extraños. Horus habría nacido de una virgen. Su madre se llamaba Merit. Un nombre muy cercano a María. Un ángel habría anunciado su nacimiento. Una estrella brilló en el cielo. 3 pastores vinieron a adorarlo. ¿Te resulta familiar? En su adultez, fue bautizado en un río. El hombre que lo bautizó fue ejecutado. Horus reunió 12 discípulos. Sanó enfermos. Expulsó demonios. Incluso levantó a un muerto. Y el final, traición. Crucifixión. 3 días bajo tierra. Resurrección. ¿Coincidencias? ¿O un relato antiguo, reescrito en otro idioma, otra era? Los académicos tradicionales lo niegan. Algunos textos egipcios no coinciden en todo. Pero las similitudes que sí existen, han dejado preguntas abiertas. ¿Cómo nacen las religiones? ¿Y cuántos símbolos sagrados son, en verdad, historias recicladas? En el corazón de la antigua Alejandría, existió un templo al conocimiento. La Biblioteca de Alejandría. Fundada en el siglo III a.C. Un lugar donde convergían sabios de Grecia, Persia, India y Babilonia. Allí se guardaban cientos de miles de pergaminos. Astronomía, medicina, filosofía, historia. Era el cerebro del mundo antiguo. Pero hoy, casi nada queda. Solo rumores. Y teorías. Algunos culpan a Julio César. Cuando incendió sus barcos en Egipto, las llamas habrían alcanzado la biblioteca. Otros dicen que fanáticos religiosos la destruyeron. Viendo en su sabiduría, pura herejía.
Y hay quienes aseguran otra cosa. Que el conocimiento no fue perdido, sino trasladado en secreto, oculto en otro lugar. Los susurros apuntan al Vaticano. Se dice que manuscritos de ciencia antigua, mapas de continentes aún desconocidos, y tratados de medicina avanzada, terminaron en archivos sellados. El Vaticano nunca lo confirmó. Tampoco lo negó. Lo cierto es que sus bóvedas guardan miles de textos. Algunos jamás vistos por el público. ¿Se esfumó la sabiduría de Alejandría en las llamas? ¿O fue cuidadosamente guardada, para que solo unos pocos tengan acceso a ella? Año 1839. El Vaticano abre un museo inesperado. El Museo Egipcio Gregoriano. 9 galerías ocultas en sus muros. Estatuas de dioses. Jeroglíficos. Sarcófagos y momias. Un fragmento de Egipto, en el corazón de Roma. Pero surge la pregunta: ¿cómo llegaron esos tesoros hasta aquí? La respuesta incomoda. Botín de guerra. Recuerdos de conquistas. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C., Roma se llevó más que tierras. Se llevó símbolos, dioses, reliquias, hasta cuerpos momificados. Durante siglos, los objetos circularon entre la élite romana. Decoraban villas, palacios. Y finalmente, el Vaticano los reunió en su museo. Cuando abrió al público, fue visto como un gesto noble. Compartir el legado egipcio con el mundo. Pero bajo la luz cálida de las vitrinas, persiste otra verdad. Estos objetos no fueron entregados. Fueron arrebatados. Hoy, Egipto sigue reclamando lo que le pertenece. Mientras tanto, las piezas permanecen en silencio en el Vaticano. Testigos mudos de una historia de poder y apropiación. Egipto. Bajo la arena ardiente, arqueólogos escarban en la basura de siglos. Entre recibos olvidados y fragmentos rotos, encuentran un texto extraño. Un manuscrito en griego antiguo. Su nombre, el primer Apocalipsis de Santiago. Un escrito prohibido. Nunca leído en las iglesias. Jamás copiado en los catecismos. Silenciado por siglos. ¿Y por qué? Porque lo que enseña desafía los cimientos de la fe. En este relato, el mundo no es creación de un Dios de luz, sino una prisión. Un engaño forjado por un falso Dios. Un carcelero que atrapa el alma humana. La visión es radical. Inaceptable para la Iglesia de entonces. El texto fue condenado como herejía. Enterrado. Olvidado. Pero ahí estaba. Escondido en las arenas de Egipto. Una ventana hacia una doctrina prohibida. ¿Era realmente Jesús quien hablaba en esas líneas? ¿O eran voces posteriores, reescribiendo su mensaje? Lo cierto es que estas palabras incomodan. Porque invitan a pensar en un Cristo distinto. Un Cristo que no aparece en los evangelios aceptados. Un eco peligroso. Tan perturbador, que la Iglesia prefirió enterrarlo para siempre. En una sala silenciosa del Vaticano, descansan 2 cuerpos envueltos en lino. Durante siglos se creyó que eran momias egipcias auténticas. Testigos de un pasado remoto. Pero la ciencia reveló otra cosa. Investigadores del Smithsonian analizaron sus restos. El ADN hablaba claro. No eran del antiguo Egipto. Eran de la Edad Media. Apenas 500 años atrás. Un hombre. Una mujer. Nada de faraones. Nada de tumbas milenarias. Entonces surge la pregunta: ¿quién hizo esto? ¿Y por qué? La respuesta puede estar en la fiebre de las momias del siglo XIX. Europa estaba obsesionada. Las momias se vendían en salones aristocráticos. Se pulverizaban como medicina.
Se exhibían en museos como trofeos. La demanda era tan alta, que algunos decidieron fabricar falsificaciones. Inventar la muerte antigua. Engañar a los poderosos. El Vaticano, sin saberlo, terminó guardando 2 de estos fraudes. 2 cuerpos medievales. Presentados al mundo como reliquias faraónicas. 2 impostores, que recuerdan hasta dónde puede llegar la obsesión humana. En la tradición católica existe un signo de santidad, el cuerpo que no se corrompe. Un milagro. Un símbolo de pureza eterna. Pero dentro del Vaticano, la verdad es más compleja. Muchos de esos cuerpos no son intactos por obra divina, sino por manos humanas. Por técnicas de embalsamamiento. Métodos heredados del antiguo Egipto. El ejemplo más impactante, el Papa Juan XXIII. Murió en 1963. Más de medio siglo después, su cuerpo sigue en exhibición. Como si durmiera en paz. ¿Un milagro? Los expertos dicen otra cosa. Una preservación moderna. Realizada discretamente por especialistas del Vaticano. Entre 1975 y 2008, al menos 31 figuras religiosas fueron embalsamadas en secreto. Un procedimiento documentado, pero jamás discutido abiertamente. Y no siempre funcionó. En 1958, el Papa Pío XII fue preparado como Jesús, envuelto en lienzos y sellado en una urna. El resultado fue desastroso. El cuerpo se descompuso. El hedor llenó la sala. Hasta su nariz se desprendió. Aún así, la idea del cuerpo incorrupto sigue en pie. Para algunos, un acto de devoción. Para otros, una mentira piadosa. ¿Fabricar un milagro traiciona la fe? ¿O la mantiene viva? La respuesta permanece en silencio, junto a los cuerpos que nunca se corrompen. Lo que acabas de escuchar son 7 misterios. 7 secretos guardados bajo las llaves del Vaticano. Restos ocultos. Relatos prohibidos. Tesoros saqueados. Milagros fabricados. Cada historia nos recuerda lo mismo. El poder no solo se escribe en libros sagrados. También se oculta en archivos, bóvedas y silencios. Y mientras las puertas del Vaticano sigan cerradas, el misterio continuará latiendo en la penumbra. Bocadillo de diálogo, contame en los comentarios. ¿Cuál de estos secretos te impactó más? Si querés seguir explorando la verdad detrás de la historia, suscríbete a Dimensión Ancestral y activa la campanita. Porque lo que viene es todavía más oscuro.